Lo he dicho, en algún momento se jodió la cosa y la mentira se convirtió en el gran negocio, no la verdad, la mentira. A menos que me diga otra cosa, un maestro del periodismo como Paco Cruz, con cerca de 50 años de carrera, con una larga lista de libros publicados bajo el brazo, que me diga, por ejemplo, si pues sus fuentes le dicen, "No, hombre, García Luna fue, no sé, mandó a matar a 5,000 personas". No, pues tienes que documentarlo, ¿no? Para García Luna, el señor de la muerte. Oye, fíjate que las fuentes de Paco Cruz le dicen que Martita contrabandeó fayuca en el avión presidencial. Bueno, pues hay que documentarlo, hay que comprobar los dichos de una fuente. Le recuerdo que el maestro Paco Cruz es autor de Las Damas del Poder, de García Luna, El Señor de la Muerte, de Tierra Anarca y de La Guerra que nos ocultan, y orgullosamente hace brillar este espacio con su larga carrera en el periodismo. Dicen estos personajes que básicamente son víctimas también ellos de las mentiras de Simón Levy. El colmo que Luis Cárdenas diga que cualquier periodista hubiera hecho lo que él hizo, que eso es el periodismo. Mi querido Paco, yo creo que ya va quedando claro para la audiencia que no es solamente el personaje Simón Levy el que nos debe de ocupar, sino todo lo que se destapa con este caso. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, es que eres muy generoso, les estás dando el beneficio de la duda. No, estos personajes, Azucena Oresti, San Martín, Luis Cárdenas, no merecen beneficio de la duda. Son personajes que odian a la 4T. Son personajes que no hacen periodismo, son personajes que hacen un negocio con la información. La información es un negocio, Vicente, y ellos viven de vender mentiras, de pegarle a la 4T, que este era el objetivo final y primario con este tipo. Pero te voy a decir lo que cuando hablabas de cómo ejercen o están tratando de hacer el control de daños y cuando dicen que cualquier periodista hubiera hecho lo que hicieron ellos, están tratando, y voy a decirlo con las palabras más suaves que encuentro, Vicente, están tratando de justificar su pendejez. No, no que sean vendidos, no, están tratando de justificar su pendejez. Cuando tú cometes un error, es vendido o no, cuando cometes sales y dices, la regué, ¿sí? No le creí, no, mire, eso hubiera hecho o habría hecho cualquier periodista, no, yo la regué, pero no, la verdad es que están, primero, están ocultando lo que son periodistas de extrema derecha, los tres, ¿eh? Los tres están justificando a Susana Uresti, por ejemplo, sabemos que es una mitómana, no ahora, hace mucho. ¿Recuerdas cuando renunció ahí a donde trabajaba, en Milenio? Dio unas declaraciones para hacer creer que la habían despedido por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son especuladores, son mentirosos, son tramposos, son negociantes o mercaderes de la información. Esos son, Vicente, pero también están tratando de justificar su ignorancia y su pendejez. ¿Por qué? Mira, Vicente, Simón Levy no es un personaje que conozcamos ahora. No, no es que hayamos salido a decir, apareció de la nada este personaje que, mira, nos está entregando listas de funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum y en su momento de funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que están vinculados al narco. No, hace años se sabe que Simón Levy Dava, que es su segundo apellido, es un tipo mitómano, es mentiroso, es tramposo, es un tipo que hace negocios vendiendo su imagen a periodistas vendidos. Es un tipo que les da mentiras como golosinas, y estos que son enemigos y odiadores de la 4T, que no son periodistas, son comunicadores, punto. ¿Por qué? Porque comunican, mentiras o no, les dan Propagandistas. mentiras, son propagandistas, claro, todos los tres, ¿eh? Los tres y otros más. Aquí nombres podemos dar a Sergio Sarmiento, Riva Palacio, López Dóriga, Marín,
Loret de Mola, todos, nombres tenemos todos, Vicente. La verdad es que sí son propagandistas, son mentirosos, va a hacer negocio con la información en México. Es muy viejo, Vicente, no están inventando el hilo negro, no, si piensan que nos ven, van a ver la cara de tontos, la verdad está muy lejos de eso, Vicente. Se lo pueden decir a sus audiencias, pero la verdad es que vengan con audiencias como las aquí a Sin Censura y van a descubrir otra cosa. Simón Levy ha ido muy lejos, se ha declarado empleado de la DEA, empleado de la CIA, empleado del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha vinculado sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia de su cerebro nada más, ha sacado chismes que Andrés Manuel López Beltrán estaba vinculado en varios delitos y a partir de ahí otros periodistas no lo toman como fuente, no lo citan, pero Ujú. recogen sus informaciones, le dan la vuelta. Vicente, Hablando de en eso, este Paco, país, hablando de eso, en estos momentos está en entrevista con Pedro Ferriz de Con, para que veas nada más la calaña, Pedro Ferriz de Con, y me acaban de pasar la tarjeta informativa que dice en vivo que lo llamó Manuel Pedrero ayer, que lo increpó dándole órdenes, que él se defendió diciendo que es ciudadano, que no tenía por qué increparlo, pero dice que hay un aparato del gobierno atacándolo y que AMLO está detrás de este aparato que lo ataca. Perdón por interrumpirte, pero quería darte parte para precisamente en el sentido en el que estás diciendo lo que mencionas, pues que hay periodistas que le siguen creyendo porque tienen la intención del golpeteo. Y uno de esos, u otro de esos, es Pedro Ferriz de Paco. Vicente, no, lo están entrevistando para golpear. Lo están entrevistando ya todo mundo. Vicente, después de lo de ayer, de anteayer, pero te digo, no ahora. Hace años se sabe que Simón Levy está enfermo. Es un enfermo psiquiátrico, la verdad es esa, Vicente, no somos especialistas, ciertamente no lo somos, pero es clarísimo que tiene todos los síntomas. Es un tipo, pero que también usan personajes como Pedro Ferriz de Con. Es el tipo, mira, pero es que se juntaron dos. Es el tipo que encontró los algoritmos del fraude y que hacen ganar en las elecciones pasadas o hacían ganar en las elecciones pasadas de 2024 a Xochitl Gálvez Ruiz. Vicente, hay un grupo y los conocemos a todos nombres, a veces damos unos, a veces otros. Ahora salió el de Pedro Ferriz de Con. Son personajes que ya están usando en este momento a Simón Levy, lo están usando, o sea, se usan mutuamente se usan, Vicente, en ocasiones Simón Levy da declaraciones y la recogen otros periodistas y no le dan crédito, le revuelven un poquito la gata, Vicente, y la publican como si fuera de ellos. Entonces, ¿qué credibilidad tiene Pedro Ferriz con ninguna, Vicente? Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con ese sarcasmo que a veces le caracteriza, le dice a los periodistas, ni te preocupes, periodistas que trabajamos en la prensa alternativa, en las plataformas como YouTube, les dice, ni te preocupes, a Raimundo Riva Palacio lo leen 3 personas. Tienen razón, Vicente. No lo decimos nosotros. Hace por lo menos 5 años hay estudios muy serios, por ejemplo, de la Fundación Reuters allá en Gran Bretaña, que advierten o que alertaban desde hace 5 años que la prensa mexicana carecía de veracidad y que las plataformas informativas le estaban ganando terreno, incluido TikTok, que es rapidísimo, de volada. Pero mira, la prensa mexicana hace 1000 años no tiene credibilidad, Vicente. No tiene. Aquí con nosotros, Jaime, que ha trabajado toda la vida en periódicos como yo, en periódicos viejos, Excelsior, Universal, Notimex de esa época, yo por Reforma, el Universal, te puedo decir lo mismo, la compra de conciencias de periodistas
era muy clara y muy abierta, Vicente, no se escondían, los gobiernos compraban a los periodistas abiertamente. Yo vi cuando les entregaban los chayos, seguramente Jaime los veía drogándose en las redacciones, servían a los funcionarios de gobierno, altos funcionarios de gobierno, hacían negocios con los funcionarios, Vicente. La prensa en este país, sí, hemos tenido prensa limpia también, claramente, si no, no estaríamos Jaime y yo aquí contigo. Si alguien nos pudiera pisar un poquito de cola, Vicente, ya nos la habrían pisado. Ha habido periodistas decentes, muchos en este país, porque tampoco corrompen a todos, pero la gran prensa, los periodistas ilustrados, como los bautizaba Genaro García Luna, se han corrompido desde hace años, Vicente. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, cómo le pagaba por millones a los intelectuales y a los periodistas. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, cuando hablamos de que Peña les entregó 50,000 millones de pesos a 700 dueños de medios de comunicación, pero también a los periodistas ilustrados, y Calderón les entregó otra cantidad, nos estamos quedando cortos, porque hablamos del dinero que salió de la presidencia de la República, pero no hablamos de los dineros de los gobernadores, de los secretarios de Estado, de los presidentes municipales. Sí, el periodismo en este país por décadas fue un gran negocio, Vicente. Quienes no estábamos de acuerdo, nos íbamos del país. Nos íbamos del país. Yo me fui 15 años, Jaime se fue más de 20 años. Es decir, el periodismo, bueno, tenemos grandes negociantes del periodismo, Jacobo Zabludovsky, que era la estrella, López Dóriga, la segunda estrella, ellos formaron a muchos de los comunicadores y lo siguen formando, Loret de Mola. Sí, el periodismo se corrompió hace décadas, Vicente. Y estos tipos, Luis Cárdenas, Azucena Oresti, San Martín, son producto de eso y se mimetizan con sus patrones pensando que hacen periodismo. Luis Cárdenas es un periodista de derecha, de extrema derecha, Vicente. Dice, hice lo que cualquier periodista habría hecho, no ni más. Lo primero que haces cuando vas a entrevistar a alguien, a quien sea, Vicente, te enteras quién es, descubres quién es, lo investigas y das en el contexto de la información y de la entrevista lo que todo mundo sabe. Es un tipo mitómano, es un tipo que dice mentiras, es un tipo que tiene en cada palabra que dice una dosis de ficción que alguien va a desmentir. Así que si nos dice que está en Washington, puede estar en cualquier otro lado. Es decir, también lo expones, pero son tipos que se venden al mejor postor, Vicente. Así que lo que están haciendo ahora, lo resumo en la primera palabra que te dije, que no encuentro otra más suave. Están justificando su pendejez, están justificando su forma de hacer, no periodismo, Vicente, comunicación, están justificándose de que hacen comunicación para pegarle, en este caso, al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, están justificando que son unos conspiradores, están justificando que difunden mentiras, noticias falsas, que inventan. Y San Martín bueno, lo vimos hacer propaganda en el cumpleaños de su patrón, de Ricardo Benjamín Salinas Pliegos. Lo vimos ya muy malo, por cierto, como orador político. Azucena, Así es. es como si nosotros ahora entrevistamos a Azucena pensando que es la gran periodista y no le decimos a la gente que es una mentirosa, que es una tramposa, que inventa, Vicente, o nos engañamos diciéndoles, miren, Luis Cárdenas es el octavo periodista del mundo, es la octava maravilla, cuando sabemos que es un manipulador, un tramposo, y que hoy está justificando toda la pendejez que hizo, Vicente, embarrándonos a todos. Cualquier periodista, no, discúlpame, cualquier periodista no hace eso. Un periodista en serio investiga y da contextos. Y esos contextos es que entre otros, es que Simón Levy es un tipo lunático, mitómano, que vende y regala mentiras al por mayor, Vicente, y que ellos están interesados en pegarle al gobierno de la 4T. No sé si ya llegó Jaime, Vicente, pero no fue a ampliar. Es un periodista Claro. de mucha carrera. Y si llegó Jaime, buenos días también. Sí, ya llegó el maestro Jaime Hernández para que le entre al tema por lo profundo que podría terminar siendo todo esto, ¿no?
es la putrefacción de los medios de comunicación, los periodistas que se creen periodistas o los comunicadores que se creen periodistas y que dicen, esto lo haría cualquier periodista. Está bien que me mienten la madre, total, es la libertad de expresión. No, güey, te mentamos la madre porque no ejerces el periodismo decente, honestamente. Pero bueno, a eso, si me permiten, nada más para dejar sobre la mesa, hay que decir que el maestro Jaime Hernández tiene décadas como corresponsal de guerra, como corresponsal mexicano en el extranjero, que ha fundado y que conduce su propio espacio en YouTube, no apto para cínicos, que hay que respaldar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos, para que se suscriba, para que lo apoye con los likes en vivo y en directo y para que lo apoye con los superchats. Y arroba Jaime Journo en redes sociales, en la X antes Twitter. Y nada más le digo, por ir dejando temas, creo que sería bueno abordar, Jaime, Paco, cuando llegue Norman, que la Fiscalía del Estado de México capturó al comandante presunto coautor intelectual del asesinato de los colombianos Viking y DJ Regio Clown, que han suspendido, como lo anunciábamos ayer, la cumbre ultraconservadora en México del CIPAC para este año, lo que significaría un revés, por donde lo vean, una derrota para los ultraderechistas como Eduardo Verástegui y todos los que se sientan medio entenados de Donald Trump. También hay que hablar de la Bolsa Mexicana de Valores que decidió mantener suspendidas las acciones de Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Platicaremos de ese tema si gustan. Y también los viajes de Trump, los juegos de golf, los partidos de golf de Trump, los eventos de Trump, que a pesar de que está cerrado el gobierno, de que hay un cierre que lleva a miles de empleados del gobierno a hacer fila incluso para pedir comida, ayuda para comer, porque no hay dinero por cuestiones políticas, pues eso no se detiene. La vida de Donald Trump no se detiene. Y si me apuran tantito, pues hablar de las declaraciones de Kristi Noem, que dice que ICE, la patrulla fronteriza, estará en las calles para asegurarse que los niños en Halloween estén seguros, hablando de mentiras, porque la patrulla fronteriza ICE no tiene nada que ver con la seguridad pública en nuestras comunidades. No es la labor de la patrulla fronteriza o de ICE. Mi querido Jaime, así cerramos Así cerramos la semana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Es un placer nuevamente estar esta mañana con ustedes. Yo creo que vale la pena en un ejercicio de, digamos, en un análisis post-mortem, digámosle así, de alguien que se cree periodista, pero no es periodista. Me refiero a Luis Cárdenas. Luis Cárdenas, yo no sé si ustedes saben, pero Luis Cárdenas surge en los medios como youtuber y se convierte de repente en conferencista, en todo. Pero quiero llamar la atención en las conferencias que ha impartido. En la barra que dice comunicación y periodismo, dice, fíjense, curso taller para no caer en fake news y responder en una crisis de comunicación. ¿Cómo? ¿Qué les parece? Ha Coño, toin, impartido. toin, toin, toin. Exacto, ¿no? En la crisis en la era de la posverdad, guerra por la atención, la generación, pero me llama sobre todo la atención, curso, taller para no caer en fake news y responder en una crisis de comunicación. Pues no se supone que es experto en esto para no caer en fake news, Luis Cárdenas. Además, tiene su propia página. No, 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 no. ¿Y qué creen? Yo pues, hasta ahorita me entero. Ha recibido el premio Pajés Rebollar. Así es que, por favor, mucho cuidado, porque el premio Pajés en esta era, pues no, 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 no. Ya saben que estos premios de chocolate, Oye, Jaime, dime, en el chacoteo, ¿ya sabes cuál es la canción favorita de Luis Cárdenas? ¿cuál? Él me mintió. Por eso estoy completamente de acuerdo con el maestro Paco Cruz. Creo que ha sido muy generoso Vicente Serrano al concederles el beneficio de la duda. Fíjate, se presentan a sí mismos como expertos, pero luego resulta que cuando viene la prueba de fuego, la cagan.
o lo que demuestra que efectivamente no son expertos. Y ese es el tema. Todos ellos, durante muchos años, aprovechándose de esta era de neoliberal, se disfrazaron de periodistas, se hicieron pasar por periodistas, para, ¿sabes? Para ponerse al servicio del poder, lo mismo corporativo que político, porque entendieron que era lo que estaba de moda, porque los viejos periodistas, los que cambiaron de rumbo, decidieron que eso no les estaba dejando suficientes recursos, suficientes ganancias. Y dijo Luis Cárdenas, pues si ellos pueden, ¿por qué no yo? Voy a dar conferencias sobre cómo responder a crisis de fake news. Y ahora, en calidad de experto, que venga y que diga, ¿esto es el periodismo? Pues no, pues no, pues no. Ahora, pasando a otro tema, creo que este tema, yo ayer tuve sentimientos encontrados porque dije, realmente dedicarle tanto tiempo a Luis Cárdenas, a Pedro Ferriz de Con, a Carlitos Alarraqui y todo este rollo, dije, estará mereciendo la pena, pero creo que sí merece la pena porque yo creo que hay que denunciar a los impostores. Y Eh, además, Jaime, te pongo otra cosa ahí de por qué es importante. ¿Qué tal si no existiera la mañanera? ¿Tanto critican la mañanera? Si no existiera la mañanera, ¿no se hubieran salido con su narrativa y con la suya estos personajes? Si no hubiera estado la presidenta Claudia Sheinbaum ante millones de personas diciendo, eso es mentira, ¿hubiera sido la misma historia que tenemos hoy para desenmascararlos? No. no. Y otra cosa, Jaime, y esto es importante, estos personajes son los que siguen moviendo narrativas. Por ejemplo, le pasé a Ceci la opinión de Azucena Oresti, que no sé con qué credibilidad salga a decir, Morena derrumba el mito de López Obrador, ha pasado un año y hay información de las malas decisiones que tomó López Obrador, así como de una red de corrupción, y él pensó que pasaría la historia como héroe nacional. Son las columnas que publica en Posta MX, un medio de comunicación, dicen de Monterrey, Nuevo León. Yo no sé si llega a 100, a 1000, a 10,000, a 100,000, pero son estas mismas voces los que manipulan, los que tergiversan, los que siguen teniendo un espacio de privilegio, por decirlo de alguna manera, en el círculo mediático mexicano. Perdóname, Jaime, quería No, dejarlo ahí sobre la mesa también. sí, tienes toda la razón. Es bueno por eso exponerlos, exponer estos impostores, ¿no? Y precisamente ahorita que hablabas de esto, es la misma versión que le está dando ahora mismo a Pedro Ferriz de Con Simón Levy, diciendo esto que acabas de mencionar. Están en las mismas, diciendo que él, este gobierno, desvió, papá, que traicionó, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo creo también además que este tipo de personajes le están haciendo un daño tremendo, tremendo, pues, a sí mismos, ¿no? No se están dando cuenta que día tras día se están denigrando. Y yo, en serio, yo encuentro formidable la capacidad que tienen estos personajes para autodenigrarse de cada día que pasa. Mira, ayer cuando teníamos una conversación, Paco y yo, para preparar el programa de la noche, de 7 a 9 con nuestro querido Norman Pearl, pues, nos tocó analizar, bueno, analizar no, porque es mucho decir, nos tocó decidir qué estaba pasando con el caso de Simón Levy por lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Y el argumento y la decisión que tomamos Paco y yo es que, a ver, hay, por un lado, el desmentido de Presidencia. Hay, por otro lado, el desmentido de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y hay un cable de Interpol. ¿Le vamos a creer a Simón Levy lo que está diciendo? A personajes como Luis Cárdenas, a personajes como Aristegui, no, Uresti, o nos vamos con la opinión de la presidenta de la Fiscalía, que son fuentes oficiales y que difícilmente te mentirían. ¿Cuál fue la decisión? Pues evidentemente, hasta que no se demuestre lo contrario, la fuente oficial. ¿Por qué? Porque yo no voy a confiar en un tipo tan mentiroso y mitómano como Simón Levy, que ha dicho, y nos consta, que trabaja para Donald Trump,
que formaba parte de la CIA. No, 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 que el Departamento de Estado lo protege. ¿Tú crees que el Departamento de Estado de Estados Unidos se va a preocupar por la suerte de Simón Levy? Por Dios. Entonces, yo creo que eso te da la medida de cómo tiene que un periodista que desmenuzar. Y nada de que: "Oye, pero es que dijo esto, es que dijo lo otro". No, 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 no. A ver, menos mandangas. Yo aquí tengo un comunicado oficial, la presidenta dudo mucho que mienta de esta manera. Y fíjate el resultado todavía hoy. Tú revisas la prensa nacional, el Universal, el Reforma. El Reforma, si hubiera sido cierto que Simón Levy no había sido detenido, que sufrió un atentado, estaría en primera plana. Estaría, pero como claro, no funcionó, no le salió, todavía Reforma pone: "¿Dónde está Simón?". Él dice que está en Washington y está en Lisboa, ¿no? Dices: "Pero qué barbaridad". El Universal, mira, no dice ni mu al respecto. Nada, nada. Nada, ¿por qué? Porque saben muy bien que se les cayó el tinglado. Se les cayó a todos ellos el tinglado. Y este personaje los ensartó a todos, ¿eh? Y aquellos se dejaron ensartar, pero, entusiastas, como siempre, se dejaron ensartar por este personaje. Qué vergüenza. Bueno, capítulo aparte. Oye, qué tema tan escabroso el crimen de estos, artistas colombianos que fueron asesinados por órdenes de alguien que estaba muy enojado con ellos porque descubrió que al menos uno de ellos distribuía droga, parte de su droga, y además tenía deudas con él, el comandante. Me recordó mucho el caso de Paco Stanley, a quien mandan a asesinar precisamente por un crimen similar. Y además porque estos muchachos, pues, no eran artistas, vaya, no eran altruistas ni artistas. No, ellos iban en un viaje, los convencieron porque supuestamente les iban a dar droga para comercializar un nuevo tipo de droga. Así es que inocentes no eran, andaban en malos pasos y lo que es más, se habían metido en problemas con narcotraficantes. Así es que es lamentable, sí, es triste que haya ocurrido esto en México. ¿Te acuerdas? El reclamo, la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se interesara por este caso. Ahora vamos a ver qué dice Gustavo Petro. Yo lo entiendo, el presidente de Colombia es su obligación salir en defensa de colombianos, sean o no delincuentes, pero qué lamentable que este tipo de personajes se comporten de esta manera. Y aquí le Así es. dejo para que ahora que llegue mi querido, Norman Pearl. No, me dicen que no llega Norman, que sigue en una situación, creo que fuera de la ciudad, pero Ah, que regresa el lunes, mi querido Jaime. Pero okey. Paco, ¿tú tendrás información acerca del arresto que está relacionado a este doble asesinato, a este asesinato de los artistas colombianos? Sí, bueno, Vicente, mira lo que dice Jaime Real, vinieron a qué, a comercializar drogas. Tenían negocios de comercialización de narcóticos propiamente hablando, o sea, eran narcotraficantes, punto. Sí, eran artistas, sí, pero eran narcotraficantes y eso hay que dejarlo muy claro. Claro, no se justifica, no vamos a justificar el asesinato de nadie, incluido lo de estas DJ B. King y el DJ Regio Clown. A los dos, ningún asesinato justificamos ni de mexicanos. Y tiene razón Gustavo Petro en indignarse y en exigir la, una investigación completa, amplia. Hay otras 4 personas ya vinculadas. Hay 16 detenidos, pero 4 personas ya están vinculadas a proceso. 3 hombres, una mujer que se llama Angélica. Están acusados, entre otras cosas, por ejemplo, de facilitar un Mercedes-Benz para que los músicos colombianos se trasladaran de Polanco al Estado de México. Los dictámenes de la Fiscalía Mexiquense ya han demostrado que sí, los dos viajaban en ese vehículo y quién lo proporcionó.
y las 16 personas, se supone, nada más hay 4 procesos, pero las 16 participaron como coautores o partícipes en uno o varios delitos relacionados con estas personas. Son 10 de origen extranjero, entre ellos colombianos, venezolanos, cubanos, españoles y mexicanos, claramente. Y todas estas 16 detenciones se derivan de nada más de este caso, Vicente. Hay indicios suficientes que acreditan en grado de probabilidad que las víctimas no fueron privadas de la vida en el Estado de México. Las mataron en Polanco mismo y vivas las llevaban al Estado de México, pero ya iban más muertas. Así que es un caso por drogas y está vinculada a la Unión Tepito, Vicente. Y eran 2 tipos que vinieron a Oye, México a eso, ¿sí? oye, Sí, Paco, y Vicente. también hay que hablar del tema que le va a encantar a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores mantiene suspendidas las acciones, la actividad de Electra, una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, lo que, hablando de exhibir personajes, exhibe los problemas empresariales, corporativos, que sigue teniendo uno de los hombres más ricos de México y conocido como el usurero mayor por los pagos chiquitos y conocido como el evasor fiscal mayor, el tío Richie, mi querido Paco, que no es cosa menor esto, ¿eh? No es cosa menor. Se le van acumulando broncas a Ricardo Salinas Pliego y por eso lo vemos tan desesperado. Eso es lo que yo pienso, ¿no? No, sí, Vicente y Jaime, no es una cosa menor. De pronto, mira, hay ocasiones que sí es una estrategia dejar de cotizar en bolsa, que te deslisten, como dicen ellos, dejar de cotizar, porque eso te permite reestructurar tus cuestiones internas, tus finanzas, a través de préstamos, a través de dinero sucio. Esa es la realidad, de dinero sucio, a través de algunas trampas, y te permite recapitalizarte. Y como no estás en lista de la Bolsa Mexicana de Valores, no tienes que darle cuenta a nadie de lo que estás haciendo. Si estás en lista, recuerda, tienes que emitir un dictamen y un informe trimestral en el que das cuenta de cada centavo que le entró a esa empresa. Pero en este caso, que en diciembre se vio así, en este caso, o este caso de Electra ya cobra otras dimensiones, Vicente, porque la bolsa misma es la que está castigando a Electra y a las acciones de Electra. ¿Y qué significa? Que hay un incumplimiento de requisitos. No cumple, por ejemplo, el porcentaje mínimo de capital social para estar en el mercado de valores mexicanos. Y que esta suspensión o desliste se produce después de que Electra aprobara una salida así, pero que no cumplen otra vez con requisitos mínimos de oportunidad, de apertura, de legalidad. Así que, y además lo que también enfrentan es que hay controversias. Este castigo de la Bolsa Mexicana de Valores muestra que hay controversias que pueden perjudicar a Electra y al grupo en general, no necesariamente a Ricardo Salinas Pliego, aunque claro, es el principal afectado, pero la Bolsa Mexicana dice, Electra tiene muchos problemas con todo el grupo Salinas, porque enfrenta acusaciones por deudas millonarias, por litigios con el fisco mexicano, por litigios en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, y lo que está haciendo Electra, lo que está haciendo la Bolsa Mexicana de Valores es tratando de proteger a los inversionistas, pero aquí no puede proteger a nadie. ¿Por qué? Porque es Salinas Pliego el principal acusado, aunque seguramente hay otros inversionistas o personas que compraron acciones, entonces se está tratando de proteger a esos, pero ¿por qué? ¿O para qué? Por las pillerías, en este caso, del accionista principal de Grupo Salinas, no de Electra, de Grupo Salinas, deslista a Electra, pero está protegiendo prácticamente a accionistas externos, a otro tipo de personas que tengan acciones de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, pero en esencia es porque tiene problemas de liquidez. Y en otras palabras, o para hacer un resumen, no puede pagar
75,000, 80,000 millones de pesos que le debe al fisco mexicano. No puede pagar ni 40 y tantos mil millones si le hicieran rebajas de intereses, de ajustes. No puede pagar eso, Vicente. Está literalmente hablando en quiebra o en proceso de quiebra que no lo va a reconocer. Necesita inyecciones de capital, necesita, por eso, por eso entró a cuestiones políticas para amedrentar al gobierno, para hacerse pasar como víctima, para tratar de frenar un poco a las o tratar de espantar, esa es la palabra, a las autoridades, tratando de decirles, si me hacen algo, miren, voy a ir al extranjero. Está haciendo lo mismito que hace eh, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lo mismito, espantando con el petate del muerto Vicente. Y esto, el desenliste de las acciones de Electra por castigo de la Bolsa Mexicana de Valores significa que no tiene dinero para pagar nada, Vicente y Jaime. Solo por referencia, ¿no? Por lo que hablábamos. Azucena Oresti. ¿Quién le cree a Azucena Oresti después de ser exhibida con sus friends en la fiscalía por el caso de esta muchacha de Devani Escobar en Nuevo León, después de ser exhibida sugiriendo que fue sacada de Milenio por López Obrador y después de que fue exhibida por las mentiras de Simón Levy, tener que aceptar que pues se prestó para esparcir las mentiras de Simón Levy? Bueno, alguien le tiene que creer para que la siga invitando a medios como este, La Posta, creo que se llama MX. ¿Y cuánto le pagarán? ¿Cuánto le pagarán a un personaje que se dedica a la manipulación y a la mentira? Paco, dime. Vicente, Jaime, nada más déjenme decirles que estaba leyendo el chat en vivo para que vean a la familia sin censura que tanto Jaime como tú o yo de pronto estamos pendientes del chat y seguramente que es el turno de Jaime, pero déjenme decirles, a Leticia Quiroz 2426 hace un comentario que para mí encierra toda la verdad y sintetiza lo que estamos hablando. Dice Leticia Quiroz 2426, hablar en contra de AMLO a los chayoteros les genera muchas ganancias, ya que no nos engañen, a pena ajena que Chayucena sea de Nuevo León. Sí, están haciendo un gran negocio con AMLO, Jaime y Vicente. Y para reforzar la opinión de ella, vean y escuchen lo que dice Azucena Oresti. Pues parece que más rápido de lo que él mismo hubiera pensado, está empezando a caer el mito de Andrés Manuel López Obrador. Ha pasado un año y ya tenemos información de las malas decisiones que tomó López Obrador con la megafarmacia, con Dos Bocas, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ha pasado un año y ya se ha descubierto una red de corrupción y complicidad a su alrededor que asombra. Cada día hay una novedad respecto a Dan Augusto López, a sus hermanos, a sus hijos, a sus cercanos. Andrés Manuel López Obrador seguramente nunca imaginó que iba a pasar a la historia como uno de los presidentes con el equipo o con los cercanos más corruptos. Él pensó que iba a pasar como un héroe nacional. La pregunta. ¿Quién le cree a Azucena Uresti? Por eso mencionaba que hay que estar al pendiente de lo que están moviendo estos personajes. Bueno, pues mal parados quedan esos que tanta mierda le han tirado a López Obrador y que hoy se les regresa en la jeta por sus mentiras. De lo que tú quieras opinar, comentar, mi querido Jaime, solamente también me gustaría eh, pues decirle a la audiencia que estamos, como lo dijo Paco, al pendiente, y si hay sugerencias de temas, con mucho gusto también los leemos, los tomamos en cuenta. Mi querido Jaime, lo de Trump, lo del equipo este nefasto, las declaraciones de Kristi Noem. Por cierto, Ceci me acaba de rescatar la narración de este muchacho que fue arrestado, ciudadano de Estados Unidos, y me dice el buen Porfirio Vázquez desde Los Ángeles que fue en Pico Rivera. Este muchacho
que es ciudadano estadounidense, que echa abajo las mentiras de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que dice que no han arrestado a un solo ciudadano en las redadas, en los operativos. Este muchacho, ex empleado de Walmart, dijo que lo pusieron en la zona para prevenir suicidios, que lo pusieron en una celda, desnudo, en una cama de concreto, que no tenía colchón. Le dejaron la luz encendida 24 horas del día, 7 días a la semana. Y dicen las autoridades en Estados Unidos que no han arrestado a un solo ciudadano estadounidense en estos operativos. Bueno, pues aquí les estamos echando abajo su mentira, solo como ejemplo el caso de este muchacho. Mi querido Jaime, ahora sí, perdóname, voy con tus comentarios, tus opiniones. Quisiera insistir en el tema, pero desde otro ángulo, el tema de los medios de comunicación. Mira, ayer tuvimos un debate, y el tema del debate, que yo creo que es muy interesante, y que no hay que abandonar, se basa en las quejas que ya hay por la sobrerepresentación de la oposición en los medios de comunicación corporativos. Hay en exceso de representación de la oposición que está en minoría en el Congreso, en cualquier parte, en medios de comunicación como la radio, la televisión, la prensa. Y claro, mucha gente no se explica cómo es posible que Morena, que tiene el poder y la mayoría, no tenga tanto peso como la oposición en los medios de comunicación. Y este es un tema que hay que abordar, les guste o no les guste. El hecho de que, por ejemplo, Morena tenga a su mano medios del Estado como el Canal 11, el 14, pues no ha conseguido equilibrar las cosas. Y bien, bien por una cuestión de presupuesto, que no tienen suficiente presupuesto, o bien por cuestiones de incapacidades, mediocridades, qué sé yo. No quiero juzgar a nadie, pero el caso es que existe una sobrerepresentación de la oposición, porque ayer la presidenta, por cierto, estaba diciendo que las cosas comienzan más o menos a componerse en ciertos medios y hablaba sobre el hecho de que incluso en algunos problemas de debate ya hay la presencia de gente que no opina como toda la derecha. Sí, el caso de Leonardo Curcio, mete a uno que opina distinto, que es de progresista de izquierda, pero el resto son todos de derecha. Ese no es un cambio. Eso es algo cosmético, porque sabemos que a sus patrones no les gusta la idea de que terminen con su relato porque va en contra de sus intereses. Entonces yo creo que es un tema que hay que abordar, la crisis de sobrerepresentación y la crisis de falta de representación de medios, que estamos refugiados prácticamente en las redes sociales, no tenemos hacia dónde voltear. Y cuando hay posibilidades, se impone la lógica de las tribus, como ha sido en el caso del Canal 11, que solamente si perteneces a una tribu de fulanito o menganita, te dan trabajo ahí. Entonces, yo quisiera dejar ese tema por ahí, que creo que merece la pena seguirlo debatiendo. Por otro Claro, lado, fíjate que en relación a este muchacho que ha dado su testimonio para desmentir que no es cierto que no hayan detenido a ciudadanos de Estados Unidos, existen ya varios testimonios, Vicente, de mujeres, incluso de chicas jóvenes que fueron detenidas y que han aprovechado las redes sociales para denunciar la manera en que fueron secuestrados, la manera en que, a pesar de ser ciudadanos de Estados Unidos, se les mantuvo aislados como una forma de escarmiento, por ponerse a defender a familias de migrantes. Fíjate a qué extremo está llegando esta administración. Bueno, pero si lo analizas caso por caso, caso migración, hoy también sigue estando en tela de juicio el ocultamiento de la información que el Pentágono y el Comando Sur han mantenido en el asesinato de más de 50 individuos
que se supone son narcoterroristas. Hasta estos momentos el Pentágono no ha ofrecido pruebas fehacientes de que en esas lanchas hubiera narcotraficantes, droga, nada, nada. En cualquier caso, aunque fueran narcotraficantes, como dijo la presidenta, existe un protocolo y no es necesario asesinarlos. Se aborda, se investiga, así tiene que ser, seguir el debido proceso, pero Estados Unidos está desatado bajo Donald Trump, oculta información, cuando detiene a ciudadanos de Estados Unidos, los aísla, los encarcela, los tortura psicológicamente, oculta información en el asesinato de personajes que van en lanchas que pueden ser pescadores. Trinidad y Tobago sigue denunciando la muerte de 2 pescadores, que Estados Unidos dice que fueron narcotraficantes. Y así estamos en este mundo en el que Donald Trump vive en un mundo completamente hecho a su medida para imponerse, para convertirse en un plutócrata en Estados Unidos, un país gobernando ya por la gente más rica y más poderosa. Y quisiera abordar un tercer tema, si me permites. Ayer Ricardo Monreal anunció que habrá un recorte de 17,000 millones de pesos al INE, al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de ¿Me, Justicia. me permitas ponerte las declaraciones para que hables del tema? Ahí Perfecto. está Ricardo Monreal, lo tiene Ceci, el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Adelante, Ceci. Sí, miren, normalmente creo que todavía no se concreta, pero eso se va a hacer en la comisión y en el pleno. Pero estimo que habrá reasignación de algunas partidas presupuestarias. Habrá disminución en 4 vertientes. El poder legislativo, que quede igual, no tiene ningún aumento, se haya planteado el 3% más, queda igual que este año, Senado y diputados. Se reduce al Poder Judicial el presupuesto planteado, se reduce el INE, se reduce el Tribunal Electoral, sí, entre otras cosas. En total, me falta alguna otra rubro, no recuerdo este momento. Hemos estado trabajando en eso, todavía no concluimos, pero serán, ayer les decía, 16,000 millones, más o menos oscilarán entre los 16, 17,000 millones de pesos aproximadamente. Y estos 17,000 millones de pesos se reasignarán a 4 rubros fundamentalmente: educación, infraestructura, medio ambiente, cultura. Más o menos está así. En esos 4 rubros se reasignará. Diputado, Ahí está, mi querido Jaime, parte de las declaraciones de Ricardo Monreal. Pues este anuncio ya ha causado escozor en algunos miembros de Morena que consideran por lo menos injusto que a la Suprema Corte, a la nueva Suprema Corte, se le corte el presupuesto. Yo estoy seguro que en esta nueva era la Suprema Corte bajo Hugo Aguilar no va a ser tan abusiva. Y yo creo que este tipo de decisiones habrá que ver la letra pequeña. Este tipo de recortes no se pueden hacer de forma tan temeraria y como con un machete, no, 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 tiene que hacerse con un escalpelo, quirúrgicamente, a ver cuánto necesita la Suprema Corte. Y ayer Hamlet Almaguer nos decía que a él no le parecía justo que se le recortara a la Suprema Corte. Sí que es necesario dedicar más presupuesto a la educación, eso nadie lo va a cuestionar, ¿no? Pero habría que ser, yo creo que más cuidadoso, porque da la impresión de que aquí están pagando justos por pecadores, porque pasamos de una era de excesos de la Suprema Corte de Norma Piña a una era de austeridad franciscana. Entonces, yo creo que
tendría que hacerse con mucho cuidado y además porque la Suprema Corte ahora mismo está haciendo un gran trabajo. Ayer tomó una decisión estupenda. Va ahora sí una minera que había sido perdonada, una minera creo que canadiense, deberá de pagar ahora 2.868 millones de pesos. Esta es la decisión, ha echado para atrás, es la Primo empresa minera que es filial de la canadiense First Majestic Silver Corporation, que es un crédito fiscal de por 2.868 millones 853.516.57 pesos a raíz del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, así como su actualización de recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2012. Esto es, digamos, es una revisión de las decisiones de Norma Piña y su equipo, y yo creo que están haciendo un buen trabajo. Pero yo quería dejar constancia de este resquemor, de estas dudas que surgen por este recorte de 17,000 millones de pesos, querido Vicente, querido Paco. Así es, hay que estar también al pendiente de los ejercicios eh, nucleares que anunció Donald Trump. El presidente Donald Trump ordenó preparar ensayos nucleares, reactivando pues las tensiones alrededor del mundo por esta posibilidad y desafiando todos los protocolos y todos los acuerdos que se puedan imaginar. Así que eso hay que estar al pendiente. También estoy viendo de la prensa asociada, me pasa la querida Madame Kika, que el jefe de los derechos humanos de la ONU dice que los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones que presuntamente traen droga hacia Estados Unidos en Sudamérica son inaceptables y deben detenerse ya. Esta condena marca la primera de su tipo desde la Organización de las Naciones Unidas contra esta actividad. Esto que ha dicho Donald Trump es para detener de una vez por todas el narcotráfico de, en este caso, Venezuela y estos ataques con misiles de los que hemos estado reportando en los últimos días. Mi querido Paco, voy contigo. Vicente, mira, primero también, bueno, lo de Estado, la moratoria nuclear, esa es importantísima porque por primera vez después de 33 años, más allá del trabajo que lleve probar misiles nucleares u ojivas nucleares, Trump está rompiendo con una tradición de los últimos presidentes de Estados Unidos, desde George H.W. Bush o Bush papá, está levantando la moratoria para desarrollar nuevo armamento nuclear en Estados Unidos. Y eso es peligrosísimo, Vicente. Estados Unidos es, con Rusia, con mucho, el país que más armas nucleares tiene, por lo menos 5.177 armas nucleares, ojivas nucleares tiene Estados Unidos. Así que esto es otra vez es lo único que le faltaba a Trump, a Jaime y Vicente. Lo único, es un tipo que le gusta la guerra. De hecho, acaba de cambiar, ¿no?, el nombre del Departamento de Defensa a Secretaría de Guerra o Departamento de Guerra. Es un tipo que verdaderamente está lunático. Está lunático. Desarrollo nuclear nuevamente, ¿a dónde quieren llevar a Estados Unidos, Vicente? Eso es una locura, y esto está relacionado con, parece mentira que no, pero sí, con eh, el bombardeo con misiles cinéticos a lanchas en el Mar Caribe. Verdaderamente es una locura por la guerra. Es una carrera desenfrenada por matar, por matar. Trump va a pasar a la historia como el presidente asesino de Estados Unidos, Vicente, y eso incluye los asesinatos de lancheros, pueden ser agricultores, pueden ser migrantes, lo que tú quieras, pero nadie ha probado
que sean siquiera sospechosos de narcotráfico. Ese tema, Vicente, y creo que también es muy interesante advertir que de anoche se pospuso y canceló de inmediato la conferencia, el encuentro que iba a sostener en México, la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC, que es un grupo de extrema derecha en las Américas y que iba a ser coordinado por Eduardo Verástegui. Y eso, Vicente, es más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque recuerdan, hace unos días, 2 o 3 días antes de las elecciones en Argentina, Verástegui atacó violentamente a Javier Milei. Le dijo mentiroso, traidor, le dijo que iba a perder y ahora viene la cancelación de esta conferencia, Vicente. Y eso significa una cuestión. El partido político de Milei, además de que está muy retrasado, ya se murió, Vicente, y que Milei, si tiene alguna aspiración presidencial, la puede empezar a enterrar, Vicente. Así que los problemas de Milei o de Eduardo Verástegui con Milei están en esta cancelación de esta conferencia que debía celebrarse el 15 y 16 de noviembre próximos en la Ciudad de México, Vicente y Jaime. Yo ya sabes, Vicente, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos al rato si hay algo, si no, nos vemos el lunes. Hoy me dedico, a partir de hoy, Vicente, en la noche y hasta el domingo a las 12 de la noche me dedico a escribir, que para eso vine a mi pueblo, Vicente y Jaime. Súper, maestro Paco Cruz. Recuerden, el maestro Paco Cruz, hay que apoyarlo en redes sociales y si usted lo considera, busque sus libros. El más reciente, Las Damas del Poder, y otro que ya es referencia, García Luna, El Señor de la Muerte. Solo por mencionar los más recientes libros del maestro Paco Cruz. Querido Jaime, ¿por qué no cerramos con tus comentarios, con tus opiniones antes de la mañanera del pueblo? Fíjate que yo creo que vale la pena hablar de esta decisión tan improvisada, tan, tan a lo loco que ha tomado Donald Trump de ordenar ensayos nucleares, porque hace 30 años que ya se habían abandonado y tardarían por lo menos 3 años en reiniciar estas pruebas nucleares, porque, y además porque ahora ya no se hacen las pruebas nucleares como antes, porque antes lo hacían ahí en el desierto de Nevada con explosiones reales, ahora ya no, por problemas de contaminación y radiación, ahora se hacen con ensayos, con modelos matemáticos, es como se realizan hoy, pero aún así no están preparados. Los agarró fuera de base a todos sus colaboradores. Ayer mismo le preguntaban al presidente, bueno, entonces, ¿cuándo van a empezar estos ensayos nucleares? Y bueno, luego les digo, porque claro, no es de la noche a la mañana, porque se habían abandonado hace 30 años esos ejercicios. Pero lo interesante del caso ha sido la razón por la que Donald Trump ha decidido o anunció el reinicio de ensayos nucleares. Y esto tiene que ver con el último misil creado por Rusia, que ha dejado acojonados, realmente acojonados, muertos de miedo a gente del Pentágono, porque no habían visto cosa como este misil bautizado como Burevestnik, ya habían sorprendido los rusos con un misil que se llama Oreshnik, que alcanza velocidades Mach de entre 10 o 12. Bueno, este Burevestnik es un misil que una vez lanzado hacia el espacio, es capaz de estar, tiene una autonomía de más de 15 horas y es capaz de alcanzar cualquier punto del planeta. Pero lo que ha puesto los pelos de punta al Pentágono es que este misil, una vez que alcanza cierto nivel, porque es dirigido todo el tiempo, una vez que le dicen, que le indican cuáles son sus objetivos, en plural, sus objetivos, hagan de cuenta que es como un revólver, es la cámara de un revólver. Entonces, una vez que esté en el aire, eh, sueltan todas estas ojivas nucleares, pueden ser varias ojivas nucleares. Bueno, y cada ojiva nuclear está dirigida a un determinado objetivo.
Entonces, cada ojiva empieza un vuelo desde arriba, ya no impulsada por ninguna, sino por pura gravitación. Llega a alcanzar velocidades de hasta 20 Mach, 20 Mach. No existe ningún tipo de armamento que sea capaz de interceptar estas ojivas nucleares. Entonces, Estados Unidos, en estos momentos, si hubiera una guerra nuclear, Estados Unidos no podría detener ninguna ojiva nuclear de este misil. Entonces, por eso están tan acojonados en el Pentágono. Yo creo que le informaron a Donald Trump, señor presidente, los rusos acaban de sacar una nueva arma que lo revoluciona todo, lo cambia todo. Y por eso Donald Trump dice, pues llevamos adelante ensayos nucleares. Claro, es una estupidez, ¿eh? En una estupidez, en lugar de ver por qué los rusos se les han adelantado de esa manera, cuál es la tecnología, porque el nuevo motor de este misil es nuclear. Entonces, no pesa tanto, va mucho más rápido, cubre mayores distancias y es capaz de atacar de manera simultánea distintos objetivos. Entonces, imagínense, por eso es el terror que se ha desatado en el Pentágono. Putin tiene ahora sí la sartén por el mango en el tema de armamento nuclear pero además otra cosa interesante, cuando lanzan este nuevo misil que ha puesto los pelos de punta al Pentágono, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tomó el teléfono que tienen para este tipo de cosas y le informó a Washington, estamos haciendo un ensayo con un nuevo sistema de misil intercontinental, pero ojo, no lleva ninguna carga nuclear, es solamente un ensayo, ¿no? Claro, en cuanto cuelga, se empiezan a hacer los análisis de cómo y se quedan con los pelos de punta. De ahí la decisión de Donald Trump, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? A estas alturas, yo creo que Rusia ya le puso un gran susto a Estados Unidos y los chinos, no se diga. Con eso quiero cerrar y los espero a las 14 horas en No Apto para Cínicos con mi ideólogo de cabecera, mi editorialista estrella, que cada día demuestra su valor, su valía, si se le compara con Luis Cárdenas, con Carlos Doré de Mola, con Azucena Oresti, con Pedro Ferriz de Con. Yo tengo el editorialista más chingón que nadie tiene. Tengo un perro enano chihuahua que es influencer, que es ideólogo de cabecera y editorialista estrella, que lo sepan. A las 2 de la tarde, de lunes a viernes, en No Apto para Cínicos, para apoyar a Jaime y en @Jaime Journo en X, antes Twitter. Por cierto, antes de que se vayan, estoy leyendo del Miami Herald, me comparte la querida Madame Kika, que Estados Unidos estaría dispuesto ya a realizar maniobras militares con objetivos en Venezuela, al interior de Venezuela, en una escalada contra el régimen de Maduro. La administración de Donald Trump ha tomado la decisión, de acuerdo a esto que publica el Miami Herald, de atacar instalaciones militares en Venezuela, y los ataques podrían realizarse en cualquier momento, de acuerdo a las fuentes con conocimiento de la situación que presuntamente informan al Miami Herald. Y esto se convertiría en la siguiente etapa de la escalada, la campaña contra el cártel de los soles, como se le conoce. Estos ataques planeados, o el plan de ataques también reportado por el Wall Street Journal, buscarían destruir instalaciones militares usadas por la organización narcotraficante que dirige Nicolás Maduro y algunos de su círculo más cercano. Las fuentes del Miami Herald señalan que los ataques por aire podrían ser realizados en cuestión de días o hasta de horas. Ya llegó la presidenta. Muchas gracias, compañeros.